Gracias, Padre. Te damos tantas gracias por este maravilloso día, por este capítulo 4 de Efesios, en el que ya venimos aterrizando, Padre, porque nos tenías acá en lugares celestiales sentado también con Jesús, con tantas promesas espirituales, herencia, no nada más promesas, sino tesoros, tesoros que tú nos has ya dado y esos dones del Espíritu, pero ahora vamos a aterrizar, ¿verdad? De esa dimensión celestial, espiritual, poderosa, en que nos has ya el famoso empoderamiento, ¿verdad? Pues es que Dios ya nos ha dado en Él, en Cristo, como nos repite el apóstol Pablo una y otra vez, pegados a la vid, porque estos pámpanos que somos nosotros llevaremos mucho fruto si permanecemos pegados a nuestra vid, que es nuestra verdad, que es nuestro Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a todas las que están escuchando y los que están escuchando este mensaje. Abre sus mentes y sus corazones, así como decía el apóstol Pablo, que los ojos del corazón para poderlo entender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues iniciamos con el capítulo 4 de Efesios y siempre ya sabemos que damos una pequeña recapitulación, más que todo para situarnos y saber en dónde estamos, ¿verdad? Ya sabemos seis capítulos que tiene, es una carta breve realmente, una carta del apóstol Pablo a esta gran ciudad en donde estaba esta congregación de los efesios, llena de, acuérdense que estaba el templo de Artemisa y vendían figuritas y hacían todo un comercio de esto, ¿no? Entonces la cultura pues estaba muy arraigada a todo este politeísmo y esta adoración a todas estas diosas y dioses, ¿verdad? Entonces, fíjense, muchas veces se ha comparado el libro de Josué al libro de Efesios, a la carta a los Efesios. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Pues fíjense cómo los primeros 3 capítulos de Efesios nos dicen nuestra posición como hijos de Dios, que ya nos ha bendecido. Y recuerden que lo vemos tiempo pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya fuimos bendecidos. Habla de la predestinación, eso para lo cual fuimos nosotros formados en amor por Dios para cumplir un propósito maravilloso. No habla de la salvación. Acuérdense que el predestino, ¿verdad? Es la salvación. Dios ya vio nuestro camino. Él escribió el fin desde el principio porque Él está fuera del tiempo. Sí, nosotros solamente vamos caminando en este relojito, no podemos saber lo que hay más allá, pero Dios lo ve desde acá. Él ya vio todo el reloj. Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la presciencia, hablamos de la presciencia, que Él ya lo conoce todo. Él ya sabe lo que vas a hacer, lo que vas a decir, lo que vas a pensar, ¿sí? Pero Él te ha creado en amor precisamente para que en este lapso de tiempo y materia tú vas a decidir, tú vas a decir si crees o no crees en el Señor Jesucristo. Y de esto depende también tu bautismo del Espíritu Santo, porque esto es lo que nos dice. Primeros 3 capítulos, nuestra posición de ese tesoro que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según Efesios 1:3, ¿sí? Entonces, pero asimismo, como decíamos, Josué también, él fundado en las promesas hechas a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar esa tierra prometida, esa tierra ya estaba dada,
¿sí? A su pueblo, al pueblo de Israel, pero ahora Josué tenía que entrar a tomar posesión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tomar posesión de esa tierra prometida. Y muchas veces pensamos nosotros de que la tierra prometida es como el lugar celestial en donde vamos a estar con Dios, o el cruzar ya a la tierra prometida es porque ya estamos en lugares celestiales. Fíjense que no. Fíjense cómo Josué, para la tierra prometida, cuando él pasa ese Jordán, ¿qué había allí? ¿Había enemigos? En el cielo no va a haber enemigos. Había luchas, 7 años de guerra, de luchas para tomar posesión de esa tierra. 7 es el número perfecto de Dios y es el tiempo en el que tú y yo vamos a estar aquí, en esta tierra, tomando, luchando. Por eso viene en el capítulo 6 de Efesios la armadura. ¿Para qué quieres una armadura en el cielo? ¿Para qué quieres una armadura? Porque eres un soldado, porque va a haber lucha, pero tenemos la armadura de Dios. Entonces, fíjense cómo Josué cruza, a pesar cruza el Jordán, y a pesar de los enemigos, a pesar de los obstáculos, tenía que prevalecer y ocupar su lugar. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Por eso hay un paralelo espiritual entre Josué, que es en el Antiguo Testamento, y que significa en el Nuevo Testamento tomar posesión de esa tierra, de esa herencia, de ese tesoro que ya tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando cruza Jacob el Jordán, ¿qué es lo que significa para nosotros? Pasar por las aguas, recuerden que hablamos del bautismo, pasar por las aguas y por la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Y entonces entramos por la promesa de creer en Jesús, por eso en Jesús, ¿sí? Su muerte, sepultura y resurrección, entramos en nuestro territorio. Ahora empieza lo bueno, ahora empieza la lucha, ¿verdad? Porque ahora estamos en tierra de resurrección, en tierra de resurrección. Acuérdate, ya cruzamos la cruz, ya cruzamos la muerte, ahora estamos en tierra de resurrección, en el poder de la resurrección. Por eso, ese misterio que había sido guardado por tantos años en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento, sí, a partir de Pentecostés, estamos en el poder, caminamos en el poder del Espíritu Santo. Y los primeros 3 capítulos de Efesios nos dicen nuestro tesoro, nuestra herencia, pero los últimos 3 es cómo vamos a caminar ahora, que estamos caminando en el poder de la resurrección de Jesús. Por eso es importantísimo que entendamos cuando nosotros no hemos entregado nuestra vida y estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, porque muchas veces leemos Efesios del 4, 5 y 6 del capítulo de Efesios y vemos pues que tenemos que caminar en humildad, en mansedumbre, y entonces nosotros queremos hacernos muy humildes y queremos hacernos muy mansos, ¿verdad? Y humildes de corazón, como dice la palabra, pero en nuestro poder, porque queremos obtener algo. Y así, este llamado no es para la gente bien intencionada, que conoce a Dios, que ha dicho, sí, 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 yo conozco a Jesús, yo te entrego mi vida, pero no le entregamos, pero no nos entregamos a Él, porque no hemos llegado a esa madurez, ese paso a decir, estoy en Cristo. Y queremos hacerlo porque somos buenas gentes. Hay mucha buena gente y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hay muy buena gente, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del poder de la resurrección
para entrar en la familia de Dios. Porque sí, sabemos que hay Dios, que es nuestro Padre, pero no lo aceptamos a Jesús como Señor y a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Seguimos arraigados aquí en la tierra sin entender que ahora tenemos que ver las cosas y que ahora estamos viendo todo porque estamos en Cristo desde el poder de la resurrección. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención. En Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo. De hecho, estaba prisionero. Él estaba prisionero en Roma. Él escribe, él estaba con grilletes, él estaba con cadenas, encadenado a un soldado romano. Era prisionero, pero él no se considera un prisionero de Roma, un prisionero con esas cadenas, ¿sí? Él se considera, fíjense qué cosa, sí, un prisionero, pero ¿de quién? Del Señor. De Él estaba prisionero. Porque hemos visto transformaciones. Tengo una amiga, una pastora, Dinora, que ella tiene un programa de radio y en la penitenciaría, en la cárcel de mujeres, siempre la escuchan y le mandan mensajes y le dicen que nunca se han sentido tan libres y están presas, son mujeres que están presas por alguna situación, ¿verdad? Y le dicen en testimonio, nunca me había sentido tan libre, ni cuando estaba ya en libertad y todo eso. Ahora soy verdaderamente libre. Esta es la libertad de lo que dice que el apóstol Pablo. Prisionero sí con cadenas, pero él es prisionero del Señor. Y antes nos dice por amor, prisionero por amor, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que hay canciones románticas de amor que dice que soy tu prisionero, ¿verdad? El amor nos aprisiona. Fíjense, y dice, les ruego, que está rogando, porque es por amor. Dios nos está rogando. ¿Y qué es esa palabra ruego? Para caleo. Para es al lado de. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Dice, les ruego. O sea, nos está llamando a su lado. No estamos nosotros del otro lado de la mesa. Ya he mencionado en muchas ocasiones que cuando hay negociaciones, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos trae al mismo lado de Él, de la mesa. El problema no somos nosotros, el problema es el pecado, es la ignorancia, es lo que está del otro lado. Y Dios nos dice, para Caleo, siéntate aquí al lado mío y te llamo a mi lado, te fortalezco, te instruyo y te enseño, ¿sí? Te exhorto y te consuelo. Todo eso quiere decir paracaleo, en ese llamado, ese ruego de Dios, porque dices, ¿cómo me va a rogar Dios? Te está llamando a que vengas a su lado. Él te fortalece, Él es el que te va a enseñar y a instruir. Fíjense, les ruego que ustedes vivan, pero esta palabra vivan es peripateo, y peripateo es caminar, es que ustedes caminen, pero es progresen, o sea, es un en movimiento, que ustedes progresen, aprovechen la oportunidad, regulen su vida, se conduzcan, es un camino, es un conducir, tú conduces tu auto y tú le dices al auto a dónde quieres llegar, ¿sí? Todo eso dice, que ustedes caminen, anden, progresen, aprovechen. Es un reto aprovechar, regulen su vida de una manera digna, ¿sí? Y vemos en Filipenses 1:27, ¿qué quiere decir de una manera digna? Dice, pase lo que pase, dice Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de manera digna,
del Evangelio de Cristo, una manera digna del Evangelio de Cristo, porque ya poseemos esas buenas nuevas, ya estamos en Cristo, entonces hay que caminar dignamente, ¿sí? Y fíjense, este es un cambio total en que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos llama como iglesia. ¿Qué nos decía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Nos decían, obedezcan, ¿se acuerdan en Deuteronomio? Miren, ustedes aquí tienen la bendición y aquí la maldición. Si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir y les voy a dar todo esto. Son innumerables las bendiciones de Dios. Si desobedecen, salen de mi bendición y pues van a entrar en tierra del enemigo y todas estas cosas, todas estas maldiciones, pues van a llegar a ustedes, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento dice, obedézcanme y los bendeciré. Pero en el Nuevo Testamento, fíjense de lo que estamos hablando aquí en Efesios 4:1, ya los bendije en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Primero, los primeros 3 capítulos de Efesios, ya los bendije. Ahora, en respuesta a mi amor y a mi gracia y a esto que yo ya les he dado, obedezcan, que es muy diferente. Ustedes ya los bendije, sí. La bendición no está condicionada. La bendición ya nos fue dada. Y entonces, en respuesta, en amor a esto que Dios ha hecho por amor, por eso dice la palabra, porque Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Pero ahora, en respuesta a ese amor, yo lo amo. Qué hermoso es cuando vemos parejas, ¿verdad? Cuando vemos esas parejas que se aman, que se ven a los ojos, todo. Y qué dolor, qué dolor. Yo creo que todas hemos experimentado, no nada más en parejas, pues, de novios o en fin, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones también con amistades o a veces con los hijos, no sabemos, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por esa situación en que tú amas a una persona, quieres llegar a esa persona, la amas y esa persona te rechaza, es indiferente a ti completamente, es un dolor del corazón, ¿sí? Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo ya te bendije, mi amor no está condicionado a que tú me ames. La bendición sí. ¿Por qué? Porque si me obedeces vas a ser bendecido, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero si no me obedeces, te sales de mi bendición. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense cuántas veces, aún sabiendo cómo Dios nos ama, todo lo que nos ha bendecido, todo lo que nos ha dado, y nosotros lo rechazamos. Dice la palabra de Dios, nos vamos detrás de otros dioses. La fama, el estatus, el dinero es más importante que el amor de Dios. Y por eso dice, ahora, fíjense, el mundo, ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice, haz cosas para que seas alguien, para que seas reconocido, ¿sí? Para que todos digan, esta persona y te reconozcan. Eso te dice el mundo, hacer cosas para que seas alguien. Pero ¿qué te dice Dios? Sé alguien, sé quien yo te he llamado a ser. Primero Dios te llama, es el santo llamamiento del que habla el apóstol Pablo. Primero Dios te llama para que seas alguien quien eres y después, porque ya sabes quién eres, por tu identidad que Dios ya te dio, ¿sí? Ahora vas a hacer las obras que Él ya preparó de antemano. Ni siquiera tienes que esforzarte. Va abriéndote el camino, va mostrándote el camino, va diciéndote el camino,
abriendo las puertas, rompiendo cerrojos delante de ti, ¿sí? Entonces, primero eres en tu santo llamamiento. Por eso ahorita en el mundo, ¿sí? Vemos tanta confusión, porque nadie sabe quién es y se pelean contra sí mismos, contra el santo llamamiento que Dios ya ha hecho. Y lo vemos en todo, ¿verdad? En todas las situaciones. No, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Tú me hiciste mujer, no, soy hombre, ¿verdad? Y tienes billones de células que dicen y que proclaman que eres una mujer porque Dios te formó desde antes de la fundación del mundo para que cumplieras ese propósito como Dios te hizo, con este pelo negro, con esta fisonomía, ¿sí? La genética, tenemos el genotipo, es lo que cada una de nuestras billones de células, todas tienen la misma información genética, ¿sí? Y ahí dentro de eso, pues viene si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos los ojos rasgados o no, el color del pelo, de la piel, si somos altos, chaparros, como sea, ¿sí? Ahí, ese es el gen que ya está codificado en nosotros. Y esos genes, a medida que nos vamos desarrollando, van desarrollando nuestro fenotipo, que es lo que vemos nosotros exteriormente, ¿sí? Que son nuestros órganos reproductores, que es las facciones de nuestra cara, que es nuestra estatura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el genotipo, es lo que está codificado adentro de nuestros genes. Eso nunca lo vamos a poder cambiar. El fenotipo es lo que van expresando esos genes a través del desarrollo humano, ¿sí? Y ahí pues sí, a veces yo me pinto el pelo de güero o me puedo hacer alguna cirugía, ¿verdad? Porque pues si tengo 80 años y pues me quiero ver de 60, pues me hago una cirugía, etcétera. Pero son exteriores, cosas cosméticas. Dios te dio un ADN desde antes de la fundación del mundo para poder cumplir con lo que ya te había Él encomendado, ese propósito, ese llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por eso, ¿quién nos va a revelar este llamamiento? ¿Y quién nos va a hacer poder caminar en este camino? ¿Sí? El Espíritu Santo. Por eso vemos como ahora caminamos en el poder de la resurrección. Y fíjense, dice que vivan, ¿cómo es esta manera en que vamos a vivir nosotros? Pues esta manera en que vamos a vivir es en el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, ¿cómo? Humildad. ¿Por qué humildad? Ahora, esto lo está diciendo, acuérdense que está hablando del cuerpo de Cristo. Esto es dentro del cuerpo de Cristo. Mucha gente te dice, no hombre, te sales allá afuera y que te humillas, te van a aplastar, te van a hacer, pero pomada, así, bueno, es una expresión, ¿verdad? Que me acuerdo que decían los hijos, pero está hablando específicamente, vamos a situarnos, está hablando específicamente al cuerpo de Cristo, los que ya hemos sido reconocidos, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, es un cuerpo que tiene que moverse de esta manera. Está hablando de humildad para que dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los hermanos, de tú y de mí, ¿sí? Que estamos en este grupo, en esta familia, cómo nos debemos de conducir unos con otros, ¿sí? Con nuestros hermanos, con nuestro Padre, y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, fíjense, y aquí dice, soportándose unos a otros, ¿en qué? En amor. Y ya lo hemos comentado también, soportando, ay, es que no te soporto, ay, es que eres insoportable, ay, es que, mira, apenas te soporto. No, ¿qué es soportar?
¿Qué es soportar? Cuando tú le dices a un ingeniero o un arquitecto, es que este techo necesita soporte, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace una gente con otra? Es cargar. ¿Qué quiere decir que tienen columnas cargadoras? ¿Qué son las columnas cargadoras? Son las que soportan las puertas, los techos, ¿sí? Para que no se caiga esa estructura. Entonces, cuando dice la palabra aquí, soportándose, es cargando unos a otros, porque todos pasamos inequívocamente por situaciones difíciles y para eso estamos dentro del cuerpo de Cristo, para levantarnos, para soportarnos, para cargar los pesos unos de otros, ¿sí? Soportándonos unos a otros, pero como en amor, ¿sí? Por eso a veces yo digo la tolerancia, siempre Dios habla de el amor, el soporte en amor. Y muchas veces dices, ay, la tolerancia, primero muéstrale amor para que puedas mostrar la tolerancia, porque también habla de tolerancia, pero no como el mundo la conoce, ¿verdad? Ay, estos tengo que tolerarlos, ay, pero me repugnan, no quiero ni verlos, ¿sí? No, no es eso de lo que habla. Habla soportar y tolerar en amor. Primero busca tu corazón, primero encuentra el amor de Dios en tu corazón para con esas personas que Dios te dice que soportes y que toleres. Y dice, fíjense, y cómo vamos a, ¿para qué queremos hacer? Dice en Efesios 4:3, esforzándonos, si nos cuesta y tenemos que diariamente ponernos a los pies del Señor y decirle, ayúdame. Me acuerdo de que una vez me mandaron ahí por internet, dice, Señor, ay, hasta ahorita no he tenido un pensamiento malo, no he pecado, me he peleado con nadie, no he hecho nada malo, pero ayúdame, Señor, porque ya me voy a levantar de la cama, ¿verdad? Entonces, así es. Ya nomás nos levantamos de, pues sí, dormiditos, no, qué chulos, ¿verdad? Qué lindos, pero apenas nos levantamos, necesitamos al Señor. Ayúdame, Señor, porque ya voy a empezar mi día y tengo que empezarlo contigo y tengo que terminarlo también contigo. Y entonces dice, esforzándonos por preservar, fíjense, la importancia, la unidad. Hemos hablado tanto de la unidad, ¿sí? Del espíritu en el vínculo de la paz. Nos esforzamos, somos embajadores de paz. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo. ¿Cómo hemos tratado los hombres de dividirnos? ¿Sí? Divide y vencerás. Y entonces dividimos en religiones y en denominaciones, y que si la de la derecha, la izquierda, la de arriba, la de abajo, la que bautiza de chico, de grande, de mediano, la que es por aspersión, la que es por inmersión, la que... ¿Cuántas cosas? Divisiones y divisiones y divisiones, ¿sí? Por eso el cuerpo de Cristo, Dios siempre nos dice, esfuércense por la unidad. Hay un solo cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo lo forman todos los creyentes que le decimos a Dios, Padre, Padre, ¿sí? Fíjense, Jesús cuando enseña a orar, la oración modelo, claro, no les está diciendo antecito, dice, no hagan vanas repeticiones, están repite y repite, repite lo mismo, pero les da un ejemplo y lo primero que dice es, Padre nuestro. En ese Padre nuestro, Él ya nos tomó en su familia, Él ya nos dice, ustedes y yo somos uno con nuestro Padre. Qué impresionante es eso. Ahí nos da nuestra identidad, Padre nuestro.
Por esto hay un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿sí? Acuérdense que dice lo que esta unidad la da lo de adentro. Es por eso que nosotros tenemos que entender, y luego lo dice más adelante. Fíjense, la unidad viene de adentro, de un mismo espíritu, porque tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo, ¿sí? El mismo Espíritu Santo. Dice, como así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues obviamente Jesús es nuestra esperanza. Y dice, un solo Señor, es decir, solamente escuchamos a una voz de mando. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Verdad? En inglés es Lord, o sea, el Señor, el que te rindes tu voluntad, tú escuchas al Señor, Él es tu Señor y tú obedeces a quien te guía, ¿sí? Es un Señor. Entonces dice, un solo Señor, es un solo dueño, así que es una sola voz. Tú no puedes estar escuchando otras voces, ¿sí? Tienes que escuchar al comandante superior general, al Rey de Reyes. Ese es. Entonces, una sola fe. ¿En qué estás poniendo tu fe? En Jesús. No puedes dividir tu fe. No tengo, bueno, tantita fe aquí en esta persona, tantita fe acá en esto, tantita fe acá. No, es una sola fe. Y la fe es, ya lo vimos durante toda la Biblia, lo dice Dios. Fe en Jesús, ¿sí? En Jesús. Él es, dice, un solo bautismo. Ya llevamos un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor o dueño, una sola fe, un solo bautismo. ¿En qué es el bautismo? No está hablando de si de chiquito, de grande, por aspersión, por inmersión, o cómo, o dónde, o en el Jordán, o en el río Santa Catarina. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Del bautismo del Espíritu Santo. Y dice, un solo Dios y Padre. El apóstol Pablo siempre está enfatizando que Dios ahora es un solo Padre y es Padre de todos, ¿sí? Puede venir otro padre a tu casa y decir y traer a sus hijitos y a sus niñitos y todo eso. Tuvimos una reunión y trajo una, no era una pareja porque ella falleció y invitamos al, al al viudo, ¿verdad? Con sus niñitos chiquitos y claro, yo no podía regañarlos o decirles o el otro. ¿Por qué? Porque él es su padre de esos niños. Pero tú y yo tenemos un solo padre. Por eso dice la palabra que no llames padre a nadie más que a tu Padre celestial. Y claro, Él nos dio un Padre terrenal, ¿verdad? Entonces dice, y Padre de todos, ¿sí? Y siempre está sobre todos, por todos y lo más importante, en todos. No hay lugar, no cabe lugar para ningún otro Padre, ¿sí? En espíritu es nuestro Padre celestial. Por eso es tan importante la paternidad aquí en la tierra. Dios nos da la paternidad. El sacerdote de la casa es el Padre, porque con nuestro Padre terrenal, de chiquitos, de hijitos, de niños, aprendemos quién es nuestro Padre celestial. Sí, por eso Dios tiene tanto cuidado del Padre terrenal y le dice, tú eres responsable, ¿sí? Tú eres el proveedor, el sustento. Por eso Satanás, ¿en dónde ataca? A la paternidad, porque el Padre es el que da, óyelo bien, la identidad al niño y a la niña.
el padre. El papá es el que da la identidad al niño y a la niña. Y si tu esposo o tu padre fue un padre ausente, ya sea física o emocionalmente, no te preocupes, porque Dios dijo, yo soy padre de huérfanos, sí, soy padre de huérfanos. Y aun si tu padre y tu madre te desecharen, yo nunca te dejaré. Entonces, este es la identidad de el que nos da el Padre, ¿sí? Entonces, y en todos, está sobre todos, por todos y en todos. Y recuerda, Él no comparte su gloria, Él no comparte tu corazón. Tu corazón Él lo quiere para Él solamente. No lo compartas con nada y con nadie, porque Él lo llena todo en todos. Fíjense, y luego, después de que habla en este sentido de todo lo que es un solo cuerpo, una sola fe, una misma esperanza, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre. Pero en el 7, ¿qué nos dice? Pero no todos somos iguales. Todos conformamos y somos importantes y tenemos el mismo peso espiritual, la misma importancia y el mismo valor ante Dios. Pero en el 7 dice, pero no somos iguales. ¿Por qué? Porque yo soy alta, tú eres chaparrita, porque a mí me gusta la música, a ti te gusta leer, a uno le gusta la natación, a otro le gusta el tenis. O sea, somos diferentes, ¿sí? Unos tenemos ciertas habilidades, otros ciertas habilidades. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces la gente dice, no, es que todos debemos ser iguales. No, no lo somos iguales. Por eso Dios te hizo estas huellas digitales, son diferentes. Aún desde que empezó la humanidad hasta que termine, te mueras y vengan miles otras de personas y todo, nadie va a tener tu huella digital. Entonces dice, pero en el 7, Dios respeta la individualidad, desarrolla la individualidad, ¿sí? No somos fabricados en una fábrica en serie, fíjense, pero a cada uno, ahora viene y ahora te dice especialmente tú, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Los dones son para que nosotros los ejerzamos en donde, dentro de la iglesia. Por eso tenemos que pertenecer a esta familia que somos nosotros. Por eso tenemos que ejercer nuestros dones unas con otras aquí, en donde hay dos o más reunidos, donde somos una familia. Por eso las iglesias, por eso las grandes iglesias, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a tener una familia de 4,000, 5,000? Hay iglesias de 100,000 miembros. Sí, pero ¿qué es lo que la iglesia hace? Los grupos pequeños, las casas, ¿verdad? Que se reúnan en las casas, porque esa es la iglesia. Cuando te reúnes en una casa, cuando unos se preocupan por otros, oran por los otros, se sostienen unos a los otros, ¿sí? Estamos conscientes de que, pues obviamente hay iglesias con muchísimos, pero siempre esas iglesias tienen grupos como nosotros, que nos juntamos, que somos, en donde ejercemos nuestros dones. ¿Cómo si te vas a ir a la montaña, yo me voy a ir allá a la montaña y voy a vivir como ermitaño, me voy a llevar mi Biblia y voy a hacer todas las cosas y voy a estudiar a Dios, en fin, etcétera, etcétera? Bueno, puedes hacerlo, pero entonces, ¿para qué quieres los dones? ¿Sí? Si vas a estar aquí y te gusta estar aquí con la gente, con la familia, con todo, entonces ahí sí ejerces los dones. Si no los vas a ejercer, ¿para qué te los da Dios?
Entonces, ¿dónde se ejercen los dones? Dentro del cuerpo de Cristo. Fíjense. Ahora, nosotros siempre queremos decir, a ver, ¿qué don tiene esta persona? ¿Qué don tiene esta otra persona? Eso es asunto de ella. No, Dios no nos dice que somos catalogadores de dones. Ah, este don, mira, ella tiene este don o tiene esto. No, nosotros, dice, lo que tenemos que poner atención es en los frutos. Los dones, cada quien tiene sus dones, el Espíritu Santo los da conforme, pues obviamente conforme a los vamos a usar, ¿verdad? Sino para que te los da. Pero nosotros tenemos que sí examinar, juzgar al árbol por sus frutos. Eso sí, juzgar al árbol por sus frutos. Tenemos que juzgar, así como cuando vas al súper, ¿verdad? Y escoges, obviamente, los mejores frutos porque quieres lo mejor para alimentarte. Entonces ahí sí, ve qué árbol está dando buen fruto. Y luego en el 8 dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, está hablando de Jesús. Y fíjense cómo aquí mete esto. Dice, ¿por qué mete esto el apóstol Pablo? Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjense, este está hablando del Salmo 68, 18. Y vamos a este Salmo 68, 18. Es un salmo de David y está cantando, es un cántico del rey David. Y fíjense, el Salmo 68, 18, desde entonces es lo que está diciendo. Fíjense, es una profecía. Dice, cuando tú, Dios y Señor, está hablando de Jesús, Jesús Dios, Jesús el Señor. Dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, ¿sí? Y entonces, por otros pasajes de la Biblia, ahorita no vamos a profundizar tanto en eso, hay todo un estudio que podemos decir eso, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es algo que se decía mucho entre los hebreos. ¿Y por qué lo decían? Porque hay unos pasajes hermosos, hermosos, en donde, por ejemplo, Débora le dice a Débora, levántate, dice Dios a Débora, levántate, Débora, y lleva a tus cautivos, a tus prisioneros. Y sabemos que Débora se levanta como en Israel porque había una gran batalla y estaba el enemigo acechando a Israel, pero Débora se levanta y entonces es vencedora. Dios ya le había dado a los cautivos. Era un hebraísmo cuando decían que Dios iba a entregar a Israel, como aquí decía David, el rey David, Dios ya te dio a tus prisioneros, los que te tenían a ti en cautividad. Fíjate bien lo que dice esta parte, los que te tenían cautivos a ti, ahora tú los vas a llevar cautivos. Es una promesa de Dios. Dios así lo dice. Es impresionante estos versículos que Dios nos da. Ese Salmo 68, 18. En Jueces 5, 12. Vamos a ver esto porque la verdad sí tenemos que verlo. En Jueces 5, después de Josué, Jueces 5, 12. En Jueces 5, 12, fíjense, dice, es la canción de Débora. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. ¿Sí? Fíjense, en aquel día está hablando de esta gran batalla de Débora, que Dios nos está llamando que nos levantemos. Eso que
que es tu opresión, eso que es tu talón de Aquiles, eso que te tiene cautivo. Dios te está diciendo el día de hoy, levántate, porque tú vas a tener ahora, eso va a ser tu prisionero, ¿sí? Ya no eres prisionero de ello, sino que ahora tú vas a vencerlo y tú vas a tomar ese prisionero, ¿sí? Dice, fíjense, en aquel día Débora y Barak, estoy empezando en Jueces 5, pero voy a irme saltando porque es muy largo. Dice, en aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. ¿Sí? Y entonces dice, cuando saliste tú delante de nosotros en la batalla, dice, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua y temblaron las montañas, ¿sí? Y fíjense, y dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté, yo Débora me levanté como una madre en Israel, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué habían caído? Es porque dice, cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque dejaron al Dios verdadero y se fueron detrás de otros dioses. Y entonces vienen los enemigos, ya no tenían la protección de Dios, se habían salido de la protección de Dios y por lo tanto para andar con otros dioses, ¿qué pasa? Llegó la guerra a las puertas de la ciudad, dice. Pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel, ¿sí? Estaban abatidos, antes de la batalla estaban abatidos. Dice, mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Y dice, fíjense, dice, entonces el ejército del Señor, voy en el 11, descendió a las puertas de la ciudad. Vino el ejército del Señor a las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué le dijo? Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, y entona una canción. Y levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice, los sobrevivientes descendieron, vinieron a mí los valientes, unos venían de un lado, de Efraín, de Benjamín, desde Maquir, ¿sí? Y con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle, ¿sí? Fíjense, el pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma. Nosotros somos el pueblo de Zabulón que arriesgamos, ese pueblo, un pueblo aguerrido. Siempre el pueblo de Zabulón estaba presto a la batalla, ¿sí? Y bueno, hay una profecía para nuestra nación, para México, que somos como la tierra de Isaacar, ¿sí? Que somos como el pueblo de Zabulón, la vida, arriesgamos la vida hasta la puerta misma, ¿sí? Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas, desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Císara. Císara era el enemigo del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice, sea Jael, esposa de Eber, el kenita, la más bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Porque esta mujer se levantó. Y cuando vino César, el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de tu familia, cuando vino, fíjense qué habilidad de esta mujer. Y dice, tengo sed, le ofrece no nada más agua, dice, fíjense, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, el enemigo le pide agua, ¿sí? Y Jael, esta mujer, no le da agua, le da leche, ¿sí? En taza de nobles le ofreció leche cuajada, su mano izquierda, con esta le ofrece, ¿sí?
a Císara, el enemigo, la leche cuajada, pero con la izquierda levanta la lanza y le clava la estaca, dice, y su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo, y golpeó a Císara y le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. Y allí a los pies de ella se desplomó y allí que cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies. Allí donde cayó quedó muerto. Ahorita tú, ese enemigo que te ha estado fastidiando, esa situación que ha estado cercando tu familia, que ha estado tomando, es que ha acercado, porque tal vez sí, nos fuimos detrás de otros dioses y andábamos pidiendo ayuda por otras partes, sí, pero ahora nosotros, tú y yo, nos levantamos para defender a nuestras familias, sí, y así vamos a ofrecer leche, vamos a ofrecer, tienen hambre y sed, sí, pero con el o la otra mano vamos a traspasar esas mentes perversas con el mazo y ahí esas ideas, ahí esas ideologías, ahí enfrente de nosotros no entrarán a nuestros hogares porque les atravesaremos el pensamiento y las sienes y ahí mismo se desplomarán enfrente de ti y de mí, porque así lo dice el Señor, porque Él ya tomó, dice, por eso dice, levántate, toma a tus prisioneros cautivos, esos que te han estado a ti acechando, esos que te tienen encarcelado, el día de hoy caen a tus pies. Toma tus prisioneros y clava esa estaca, porque a tus pies caerán desplomados. No más, no más. Es promesa de Dios. Allí esto ya lo tenemos, porque así lo dice Efesios 4, ¿sí? Llevó cautiva a la cautividad. Es decir, Jesús en ese sentido, ¿verdad? Había un lugar, el Hades, el Seol en aquel tiempo era donde había un lugar, el seno de Abraham, donde la gente que moría estaba resguardada en ese seno de Abraham. Era la muerte, sí, era el ámbito de la muerte, nada más que dentro de ahí estaba lo que decía el seno de Abraham, en donde estaban resguardadas las almas que habían creído por fe en esa profecía del Mesías, el Redentor, ¿sí? Y entonces, en este momento, por eso dice la palabra, que Jesús baja, toma esos cautivos que estaban cautivos de la muerte, los libera y los lleva. Ya no más son prisioneros de la muerte, ¿sí? Y entonces dice, lleva y dio dones a los hombres. Y luego él explica en el 9, Efesios 4:9, esta expresión ascendió, o sea, bajó, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo, ¿qué? Todo. Nada quedó sin la presencia de Dios. Él bajó a todos los cielos, a todos los infiernos, a todos esos lugares de muerte, nada lo pudo contener. Él lo llenó, así como abajo, todo, debajo de la tierra, así también en los cielos, para llenarlo todo, en todo, para poder llenarlo todo, ¿sí? Entonces, fíjense, Él es el que nos libra. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es un apóstol? Y bueno, hay gente que dice, los apóstoles nada más fueron los que Dios, la palabra apóstol, tal como es enviado, un enviado, y obviamente en este contexto, enviado por Dios. Entonces, cualquier persona enviada por Dios es un apóstol. Y el apóstol
es el que pone el fundamento. Hay quienes dicen, y no nos vamos a meter en discusiones, les digo las dos posturas, que los apóstoles son los que vieron personalmente la resurrección de Jesús, ¿verdad? Al Jesús resucitado. Y se incluye a Pablo, ¿verdad? Porque él dice, soy apóstol, ¿verdad? Porque Jesús, pues se le aparece al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces ellos son los que ponen los fundamentos de todo eso. Por eso la gente dice, sí, por eso estudiamos al apóstol Pablo y a Pedro y a Juan y todos los libros y las cartas, porque ellos fueron los apóstoles, ya se puso el fundamento, ¿sí? Entonces, cuidado con los que se llaman apóstoles y ponen otro fundamento. No, pues no existe ese otro fundamento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que eso es, dice, esos son los apóstoles. Juan 20:21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, cualquier al que Jesús envió, pero unos dicen, no, nada más los apóstoles que estaban ahí en ese momento, esos son apóstoles y los demás no son. Bueno, no nos vamos a meter en discusiones, ¿verdad? Porque muchos son los llamamientos y entonces hay gente que dice, pues cualquier enviado, eso es, que pone los fundamentos, eso sí, los fundamentos que están en la palabra de Dios. Aquí no vamos a ningún apóstol que ande inventando otros fundamentos, ¿sí? Entonces, esto es pero que han sido enviados. A otros profetas, ¿sí? Muchas veces vemos al profeta y ahí andamos buscando profetas. ¿Cómo nos gusta, verdad? Ay, ahí viene un profeta y ahí voy a ver qué me dice. Como si nos fuera a predecir. Los profetas no son predictivos. Los profetas son los que llaman, son los portadores de la voz de Dios que llaman al arrepentimiento. Fíjense todos los profetas anteriores, ¿sí? ¿Qué era lo que llamaban? Vuelvan a Dios, porque si no puede pasar, porque si no, Dios me dijo que va a pasar esto, si no se arrepienten. Pero simplemente Jonás, ¿verdad? Decía, Dios los va a destruir. Pues no se cumplió esa profecía, ¿sí? En ese sentido de que él era profeta. Dios lo mandó. ¿A qué manda el profeta? A llamar a Dios. Entonces, no es de que te va a predecir el futuro, esa es otra cosa. Y cuidado con que andes con gente que quiero ver a ver si me predice el futuro. No, los profetas no es eso, sino que llaman al arrepentimiento. Es para edificación del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es un profeta? Uno que consuela, exhorta y anima. Esa es la profecía. Fíjense, consuela, exhorta y anima. No te anda diciendo el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Dice, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? El que declara las buenas nuevas. A otros pastores y a otros maestros. Y muchas veces nosotros, como somos tan sabios, nos creemos tan sabios, ¿qué es lo que decimos? No, es que la iglesia tiene que ir afuera a llamar a las... No. Ubiquémonos. Por eso Dios dio los 5 ministerios. Si el pastor anda ya evangelizando, ¿quién va a dar de comer? ¿Quién va a cuidar de las ovejas? ¿Sí me explico? Por eso, y ninguno es más importante que otro, pero el evangelista, ese sí, está en la iglesia, ¿verdad? Para nutrirse, pero él es el que anda en las calles trayendo a la gente para que sea nutrida y crezca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿sí? No es el pastor el que va a andar allá. Hay pastores que tienen corazón de evangelistas y ellos van, yo conozco pastores, ¿verdad? Que una vez al año hacen campañas, pero ellos van a la Sierra Tarahumara, ellos van así, porque tienen ese corazón, ¿sí? Y van. No estoy diciendo eso, pero nunca descuidan a las ovejas,
porque los maestros y los pastores deben estar cuidando el rebaño. Eso es lo que tienen que estar haciendo, cuidando adentro el rebaño, mientras que los evangelistas andan allá afuera trayendo a la gente aquí al cuerpo de Cristo para que seamos ministrados todos y enseñados, ¿sí? A otros pastores que el pastor debe de alimentar y liderar, y obviamente los maestros, que son los que profundizan en la palabra de Dios, descubren esas pepitas de oro, hace que precisamente todos seamos santificados mediante la palabra. ¿Y cuál es la finalidad de que haya estos 5 ministerios? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No es de que vayamos a la iglesia para que el pastor me diga el sermón, ay, qué bonito, qué padre. No, es una capacitación, es un curso de capacitación, ¿sí? ¿Lo entiendes? Nosotros entendemos la iglesia como ese día, vamos a la iglesia el domingo, vamos a alabar al Señor, vamos a tener nuestro tiempo con el Señor. Pues aquí dice que este es un curso de capacitación, que en la iglesia, a través de los pastores y de los... Gracias. Ya reaparecí, chicas hermosas. Ok, gracias. Ok, voy a anclarme. Gracias. Ya está. Esto quiere decir que vamos a la iglesia a ser capacitados. Fíjense nada más. Qué cambio, ¿verdad? Porque yo, francamente, ay, es domingo, qué rico, qué padre, voy a ir a la iglesia, me voy a sentar en el aire acondicionado con un escenario muy, muy bonito, un pastor que habla hermoso y nos da la palabra y salimos de ahí muy refrescados y todo. Sí. No estoy diciendo que eso está mal, claro que sí, porque ay, qué rico, ¿qué me irá a decir hoy el Señor? Sí, te va a decir algo, pero ¿para qué? Porque te está capacitando. No es para que vengas a acostarte en tus laureles, no, es un curso de capacitación y por eso cuando hay esos cursos o por eso siempre insisten en que haya también estos cursos o estos estudios de la Biblia, porque es la única manera en que seremos santificados, como dice aquí que necesitamos ser, que estamos siendo preparados y santificados como la iglesia, como la novia del Señor, ¿sí? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cada vez, acuérdate, tú vas a la iglesia, sí, qué hermoso, pero ¿para qué voy a la iglesia? Y ponlo en un post-it allí. Voy a la iglesia o voy al templo, porque la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Voy a la iglesia, o sea, la congregación con la que yo me junto para ser capacitado para el ministerio. Quiere decir que tú ya tienes un ministerio y que estás siendo capacitada. Así que vamos a ejercer esos dones en el ministerio que ya fue predicho por el Señor desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces parece que vamos muchas veces a las reuniones a ver a quién tijereteamos o a ver a quién destruimos y estamos destruyendo el cuerpo de Cristo en lugar de edificarlo. Cada vez que vayas, piensa, ¿cómo puedo edificar el día de hoy el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Eso es lo que más queremos. ¿Por qué? El 13, y yo creo que vamos terminando porque creo que nos pasamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo vas a llegar al pleno conocimiento? Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Válgame, pues
así como que se nos llena la boca con todo este versículo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Estamos siendo entrenados en una batalla, en una carrera, pero ese enemigo, acuérdate, tú ya le aplastaste la cabeza. Levántate, Débora, porque ha venido tu tiempo, ¿sí? Eso que te tiene prisionera, no más. Ahora Dios te ha dicho, tú vas a tener prisioneros a los que te tenían prisionera, no más. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Gracias, Padre, porque sabemos que ya hemos recibido nuestra herencia, que somos sellados por el Espíritu, que caminamos en la resurrección con el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, que obra en nosotros, Señor. Gracias porque tenemos esta revelación de lo que es tu iglesia, tu cuerpo, que funciona perfectamente bien, unos edificando a otros. ¿Qué hice hoy? ¿Qué he hecho hoy para edificar el cuerpo de Cristo? Toma ese teléfono, haz una llamada, haz algo que esté edificando al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, porque Él es nuestro único Padre, Él es nuestra única fe, Él es nuestra única verdad. Quítate ya de todo lo demás. Tenemos un solo Dios, un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo por un Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Declaramos a nuestros enemigos traspasados y cayendo a nuestros pies. Gracias, Padre. Amén y amén.